Buenas noches, familia. El título de la enseñanza de hoy se llama Obras aún mayores. Damos gracias a Dios por permitirnos estar esta noche reunidos nuevamente en familia, unidos alrededor de la palabra de Dios, buscando crecer en el conocimiento de nuestro amado Padre a través de su palabra, sabiendo que su palabra fortalece nuestro espíritu, sabiendo que nuestra palabra hace que nuestra fe crezca. Padre Santo, te damos gracias por poner tu palabra en nuestra boca cada día, Señor, por permitirnos de esta manera renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, y de esta manera cada vez acercarnos más confiadamente al trono de la gracia. Amén. Te damos las gracias, Padre Santo, y declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, entonces vamos a Juan, el capítulo 14, vamos a leer los versículos del 11 al 12. Juan 14, del 11 al 12. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me ha visto todo hacer. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo que le creamos que Él está en el Padre y que el Padre está en Él. Y Él nos dice, créanme así sea por las obras que hago. Y además nos promete que las obras que Él hace, las haremos nosotros porque nosotros creemos en Él. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores, dice la palabra, porque el Señor Jesucristo va al Padre. Bueno, vamos a mirar qué tipo de obras hizo el Señor Jesucristo, que son obras que podríamos esperar también nosotros hacer, y aún mayores. Bueno, entonces para el Señor Jesucristo, en los 4 evangelios hay una gran cantidad de milagros que realizó el Señor Jesucristo, obras, sanación, expulsión de demonios, calmó tormentas, bueno, hizo una cantidad de señales, pero nos vamos a enfocar en el libro de Juan. En el libro de Juan solo hay 7 señales relatadas, 4 milagros, 4 obras que el Señor hizo, 7 señales relatadas. Entonces nos vamos a enfocar en esas 7 señales porque cada señal tiene un propósito especial. Bueno, entonces vamos a ir al capítulo 2 de Juan y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Capítulo 2, versículos 1 al 11, aquí se narra el momento en que nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Entonces leamos. Bueno, como título, la boda de Caná. Dice la palabra, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenían, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Principio de señales. Se refiere a que esta señal nos estaba mostrando cuál era la función que nuestro Señor Jesucristo venía a cumplir a este mundo. Y la función que el Señor venía a cumplir en este mundo era un mejor pacto. Por eso un mejor vino lo dejó para el final. El postrer vino fue mejor que el primero, ¿sí? Es decir, un mejor pacto. El Señor nos está diciendo que esa es la señal del paso de la ley al evangelio.
tenemos un mejor pacto porque esta es la ley del amor, que somos salvos por gracia, no por obras, ¿cierto? Y aquí nos demuestra el poder de Dios sobre la calidad. El Señor puede convertir las cosas en algo mejor. El Señor puede transformarnos a nosotros en algo mejor. Y nosotros también tenemos ese poder cuando transmitimos el Evangelio. Podemos convertir a una persona de lo que es en algo mejor. El mismo poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir al capítulo 4. Capítulo 4, y vamos a leer los versículos 46 al 54. Dice la palabra: En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí, a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Amén. Bueno, entonces aquí vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo para sanar. Nuestro Señor Jesucristo acudió un hombre cuyo hijo estaba enfermo y nuestro Señor Jesucristo lo sanó. Pero lo sanó con su palabra. Mire que nuestro Señor Jesucristo no tuvo necesidad de ir hasta allá, sino simplemente le dijo: ve, tu hijo vive. ¿Sí? Entonces aquí nos está manifestando el poder de sanar y el poder de hacerlo a través de la palabra. Ese poder también lo tenemos nosotros. A través de la palabra de Dios nosotros podemos declarar sanidad sobre alguien, ¿sí? Y si lo hacemos creyendo, a través de nuestra fe activamos ese poder y esa persona puede ser salva, puede ser sana. ¿Listo? Ahora vamos al capítulo 6, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Jesús sana a un hombre cojo. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía de la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Amén. Entonces aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo sanando a un hombre paralítico, ¿cierto? Que llevaba mucho tiempo postrado y que no había podido encontrar la sanidad. A pesar de que en ese estanque bajaba un ángel del Señor cada cierto tiempo y tocaba el agua y quien se metía en ese estanque quedaba sano, él nunca lo había hecho porque estaba limitado en movimiento, no podía llegar al estanque. Aquí el Señor nos está diciendo que Él no tiene ninguna limitación, ¿sí? No importa cuánto tiempo lleve una persona enferma, no importa en qué condición tiene, el Señor no tiene ninguna limitación. Él puede llegar a donde está esa persona enferma y en la condición que está esa persona la puede sanar. Y eso mismo podemos hacer nosotros también cuando ejercitamos nuestra fe, ¿sí? Porque nuestra fe activa todos los poderes que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Amén. Bueno, entonces aquí vemos manifiesta el Señor Jesucristo su poder sobre cualquier circunstancia para poder obrar.
Listo, ahora vayamos a Juan capítulo 6, versículos 1 al 14. Juan 6, 1 al 14. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Entonces aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo dando de comer a 5.000 varones, ¿sí? Y sin contar las mujeres y los niños. Y fue un milagro porque convirtió 5 pececillos y 3 panes, 5 panes y 3 pececillos los convirtió, proveyó de manera suficiente para todos. Entonces aquí vemos el poder multiplicador de nuestro Señor Jesucristo, el poder para proveer. Aún de lo poco, Él puede hacer mucho. Amén. De lo poco Él puede hacer mucho. Lo mismo podemos hacer nosotros. En las circunstancias en que estamos, con lo que tenemos podemos iniciar, ¿sí? Y obrando en fe en Cristo Jesús, podemos hacer de lo poco, podemos hacer mucho. Bueno, ahora entonces vamos al capítulo 6, vamos a leer los versículos 16 al 24. 6, 16 al 24. Jesús camina sobre el agua. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Había remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces le recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Perfecto, hasta ahí, hasta el 21, 16 al 21. Entonces aquí vemos al Señor obrando también de manera sobrenatural, otro milagro, otra señal del poder de Dios, ¿sí? En Cristo Jesús, y es que Él estaba caminando sobre el agua. O sea, nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza, ¿sí? Él tiene el poder, lo vimos también en otros versículos, en otros donde nuestro Señor Jesucristo contuvo la tormenta. Entonces aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza. Nosotros también podemos ejercer ese poder sobre la naturaleza. Amén. Nosotros podemos contener cuando ya se está desbordando. Sí, nosotros podemos contener con nuestra palabra, porque eso es lo que el Señor nos ha prometido. Él nos dijo que estas obras y aún mayores podremos hacer porque Él va al Padre. Amén. ¿Listo? Ahora vamos al capítulo 9 y vamos a leer del 1 al 12. Capítulo 9 del 1 al 12. Ese lo leo yo. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo en la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo que le regresó la vista a un ciego de nacimiento. Y acá nuestro Señor Jesucristo declaró que él dice: soy luz del mundo. Nuestro Señor tiene el poder sobre la oscuridad y las tinieblas, ¿sí?
La palabra dice que Dios nos rescató del poder de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nosotros tenemos el poder para echar fuera las tinieblas, tenemos el poder para echar fuera demonios. El Señor Jesucristo nos dice también en su palabra que estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. El Señor Jesucristo tiene el poder sobre las tinieblas, porque Él tiene el poder para apartar las tinieblas a través de su luz. Aquí nos dice que Él es luz para el mundo, y nosotros en Cristo Jesús somos luz para el mundo, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos al capítulo 11 y vamos a leer del 38 al 44. Juan 11, 38, 44. Jesús resucita a Lázaro. Jesús, conmovido una vez más, se acercó al sepulcro. Era una cueva que tenía tapada la entrada con una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, respondió: Señor, ya debe oler mal, pues hace 4 días que murió. Jesús le respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero le dije para que la gente que está aquí crea en tu nombre me enviaste. Después de decir esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies vendados y el rostro cubierto con un lienzo. Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. El Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Y vemos aquí una manifestación de ese poder al resucitar a Lázaro. Y esto es apenas una señal de la resurrección que todos nosotros, a los cuales estamos destinados. Nosotros juntamente con Cristo fuimos crucificados, muertos, sepultados, y juntamente con Él fuimos resucitados. Nosotros tenemos vida en Cristo Jesús, una vida eterna. Nosotros a través de Cristo Jesús fuimos restaurados, fuimos restablecida la comunión con el Padre. Ahora nos podemos presentar justos delante de Él, podemos presentarnos con toda confianza en el trono de la gracia. Y eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció la muerte. Él venció la muerte, tiene el poder sobre la muerte, y en nosotros en Cristo Jesús también tenemos el poder sobre la muerte. Amén. Bueno. Amén. Y finalmente, ya para terminar, vamos a leer el capítulo 20, los versículos 30 al 31. Juan 20, 30 al 31. Propósito del libro. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén, gloria a Dios. El propósito de las señales de nuestro Señor Jesucristo era que nosotros creyéramos en Él. Y para que a través de Cristo, nosotros creyendo por medio de nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros tengamos vida eterna, vida junto a Él. Entonces, aquí vemos cómo el Señor Jesucristo realizó una cantidad de señales, de obras poderosas, y comenzamos nuestra enseñanza esta noche, nuestro altar familiar, diciendo que citando el versículo en el que el Señor Jesucristo dice que el que cree en mí, las obras que yo hago hará, y aún mayores, porque Él va al Padre. Entonces todas estas son obras que nuestro Señor Jesucristo hizo, señales del poder de Dios habitando en Él. Y todas estas obras las podemos hacer nosotros, porque el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder mora en nosotros en la figura del Espíritu Santo. Amén. Entonces damos gracias a Dios. Gracias, Padre, porque tú nos has dotado de poder
con la llenura del Espíritu Santo y las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo, el poder para convertir lo malo en bueno, el poder para abundar generosamente de lo poco en mucho, el poder para sanar, el poder para sobre la naturaleza, el poder sobre la luz, el poder sobre la muerte, Señor. Todo esto lo has puesto en nosotros, que podemos llamarnos hijos de Dios en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, te alabamos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.